Mis amados hermanos, buenas noches. Siendo lunes 15 de junio. Bueno, he arreglado, espero que se vea mejor. O creo más cerca, más lejos, voy a averiguar cómo es esto. Me ayudo con una madera, he comprado algo porque lo soporte. Antes de todo, la paz a vosotros. En el nombre bendito del Dios bíblico, en hebreo, Yahweh, o la traducción Selah Ha. Les saludo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En la mañana grabamos un video, lastimosamente me compré una batería, parece que no funciona bien. No graba como antes grababa la otra batería. Se ha gastado, ya son 2 años. Con esa batería he grabado algo de 200 videos. 2 años grabando todos los días. Hemos grabado en la mañana. Saludos a mi hermano Manuel. A mi hermano Manuel de Chimbote, que me llama, que me habla, que está atento a los videos. Saludo también a mi hermana Carmen de Trujillo, a mi hermano de la iglesia, que me dice siempre sigue, nunca le he saludado. También de Chimbote, si no me equivoco, de la iglesia Piedra Angular. Bueno, saludos a todos. Muchos han confundido que la ley son los 10 mandamientos. Si nosotros agarramos el libro de Génesis, perdóname hermanos, el libro de Nehemías 9, 12, 13, dice en Nehemías: y sobre el monte de Sinaí descendiste. ¿Quién descendió en el monte de Sinaí? Jehová, o Yahweh, el eterno Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios vivo, el Rey eterno. Él descendió en el monte de Sinaí y dio a Moisés mandamientos y leyes para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, porque las leyes, los mandamientos fue dada para el pueblo judío. No fue dado para el gentil, ni para el cananeo, ni para el perreceo, no, ni para los romanos. Fue dado para el pueblo judío a través de Moisés. ¿Qué le entregó Dios? Mandamientos y leyes verdaderas. Las leyes y los mandamientos son dos cosas muy distintas. Pero no sé, lo han mezclado. Han hecho un arroz chaufa, lo han mezclado, lo han entreverado. Una cosa son los mandamientos y otra cosa son las leyes. Por eso Dios entrega a Moisés 2 tablas de piedra, 10 mandamientos, nada más, 10 inquebrantables. No se puede aumentar ni disminuir. Aparte de esos 10 mandamientos, le entrega los 5 libros de la ley en tinta. Los mandamientos no son en tinta, por si acaso. Los mandamientos no son tinta. Cuando Dios bajó por primera vez en el monte de Sinaí, bueno, para dar los mandamientos, porque Dios siempre bajaba, para dar los mandamientos, Dios lo escribe. Y Dios, cuando lo escribe con su dedo, no utilizó tinta. De una roca, de una piedra, Dios escribe con su dedo. Y no utilizó tinta. El dedo de Dios.
Jesús también dice, si con el dedo de Dios echó fuera a los demonios, de cierto el reino de los cielos ha acercado. En el tiempo de Moisés, dedo de Dios es este. Dios escribió con su dedo. No utilizó el dedo de Moisés, no utilizó el dedo de un ángel, no utilizó el dedo de su hijo, su propio dedo. Por si acaso los 10 mandamientos son hechos no por Jonás. Muchos dicen, yo me he quedado asombrado, que dice que Jonás es el Dios vivo. Entonces Jonás, si tú crees que es el Dios vivo, entonces él bajó en el monte Sinaí y le habló a Moisés y dijo, no está escrito. Muchas fábulas, mucha herejía, muchas blasfemias. Porque si Jonás es el Dios vivo, entonces Jonás creó el cielo, la tierra, el mar y creó al hombre. O sea que Dios es hombre, Dios es carne y hueso. O sea, hemos sido creados por una materia. Porque ha levantado, hace poco me llamó un hermano de Colombia y me dice, hermano, tú eres un blasfemo, me dice. Estás contra de nuestro Dios Jonás. Yo no estoy en contra de Dios Jonás. Esto está en contra de la palabra. Y la palabra está en contra de todos los que se han levantado contra de Jehová, porque están en contra de Jehová. Están en contra de Jesús, porque han sacado el nombre de Jesús, el nombre de Jonás, de Jehová, y lo han puesto el nombre de Jonathan, diciendo que él es el Dios. Que los profetas se equivocaron con ese nombre. Filosofía humana. Cuando nosotros hablamos de los leyes y hablamos de los mandamientos, la ley fue entregada en 5 libros. Dentro de esas leyes fueron entregadas más de 600 leyes. Un ejemplo, que no esté en los 10 mandamientos, porque el pueblo comenzó a pecar más. Y eso no vas a encontrar en los 10 mandamientos. Vas a encontrar en el libro de la ley. Por ejemplo, la circuncisión del 8º día no está en el libro no está en los mandamientos, está en el libro de la ley. Y dice, según los escritos de Moisés, conforme a la ley, a Jesús lo circuncidan conforme a la ley con 2 palominos. Y eso no vas a encontrar en los 10 mandamientos dados a Moisés. No estoy hablando de los mandamientos que enseñó Ezequiel a Tacucia. Estoy hablando de los 10 mandamientos que Jehová bajó en el monte de Sinaí. No se lo llevó al cielo. A Moisés no se lo arrebató, sino Dios mismo bajó. Había escrito 10 mandamientos Dios en espíritu y baja. Y ese mandamiento en espíritu se lo pasa y lo transforma en materia. Moisés lo rompe y después por segunda vez lo escribe Moisés conforme Dios había escrito. El primero fue destruido. Después lo escribe Moisés, pero igual a la original, sin aumentar y sin disminuir, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y por estatuto perpetuo. Ahora, la ley, por ejemplo, habla una profecía. Moisés dice, un profeta igual a mí, de vuestros hermanos como yo, levantará Jehová vuestro Dios. A él oiréis. Un profeta igual a mí, de vuestros hermanos como yo, levantará Jehová vuestro Dios, el cual hablará las palabras de Dios. Y cualquiera que no oye este profeta, Dios lo va a residenciar. Según la Biblia, Jesús dijo, Moisés habló de mí. Jesús está haciendo entender a sus discípulos, Moisés escribió de mí, habló de mí. Y según la Biblia, si tú escudriñas, porque la otra vez hemos escudriñado Deuteronomio,
18, 15, 18, hemos escudriñado bien en el profeta. Y la Biblia lo dice bien claro. Jesús dice, San Juan 12, 49, 50, las palabras que yo hablo no son mías, sino son palabras de mi Padre. Mi Padre me dio palabras para hablarles. Ahora Jesús fue levantado con poder, con gloria. Pero Jesús, al lado de Moisés, Jesús es más que Moisés. Moisés trajo la ley literalmente para enseñar a un pueblo rebelde, a un pueblo que había visto señales, prodigios, milagros, había visto las maravillas de Dios, pero ese pueblo era rebelde. Estoy hablando de los hebreos, de la casa de Israel, y se rebelaron con Dios en el desierto. Tanto fue la rebeldía que Dios se indignó, porque Dios descendía a hablar en columna de nube de fuego, los cubría con columna de nube en el día y en la noche. Escuchaban, veían las maravillas de Dios, hasta escuchaban la voz de Dios, pero el pueblo era rebelde. No cumplía, no guardaba los mandamientos, incluso que Dios le daba maná del cielo, ellos no trabajaban. Dios le daba agua, le daba comida, le daba todo. Pero no, el problema es que Dios no le daba su gusto. Dios probó al pueblo. Incluso la Biblia dice, allá en Egipto tenemos ajo, tenemos comida, y acá Moisés nos ha sacado para matarnos de hambre. Pero el que le sacó no fue Moisés, fue Dios a través de Moisés. No quisieron guardar el reposo, Dios se indignó. Ordenó Dios mismo que matase, porque Dios había indignado con el pueblo de tanta maravilla que había mostrado. Y como no quisieron obedecer aún con muerte, Dios dice a Moisés, ven, ponle los mandamientos, ponle palabras. El que obedece vive, el que no obedece, pero le pone palabras santas que el hombre no obedeció. No hay hombre, según la Biblia, hombre carnal que pueda cumplir los 10 mandamientos. Y peor las leyes, porque en las leyes habla, por ejemplo, si ustedes leen los 5 libros de Moisés, que una mujer o un hombre no puede acostarse con un animal. Y esto ha sido en el pueblo de Israel, que Dios se indignó y le dio esa ley, que el hombre no podía tener sexo, se llama así, no sexo, con su propia hermana, o ver desnuda a su madre, que es abominación a Dios. Y en la ley les da los animales santos y los animales impuros. Y le dice ya, pues si quieren cumplan, ya está la palabra, ya no quiero hablarles yo ya no quiero hablarles, ya obedezcan la letra. Dios se apartó y le dio leyes. Y las leyes que Dios le dio fue tropiezo para el pueblo porque el pecado sobrepujó. Y así como sobrepujó el pecado, vino Cristo para sobrepujar la gracia. Y la gracia lo trae Cristo. Perdona que me voy a poner así. La gracia lo trae Jesucristo. Y si la persona no recibe el Espíritu de Dios, no entra al reino de los cielos. Eso está escrito. No entra. Porque la salvación, el pacto que Dios hace por Jesucristo y Cristo hace con los apóstoles, que los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Primero lo reciben los judíos. Después reciben los gentiles. Porque la salvación sale de los judíos. Jesús era un judío, Jesús no era un gentil. Por si acaso, que hoy en día están llamando a un hombre gentil que se viste con pantalón, con ropa extranjera, se envejece, lo están llamando a Jesús. Oye, Jesús ya es inmortal. Jesús ya no viene a nacer por segunda vez, a ser un muchacho, a jugar partido, a estudiar abogacía, a manejar taxi.
Ya no viene eso Jesús, que no pueden abrir su mente. Jesús no viene a la tierra para ser vendido por un abogado o a dar su vida ya por nosotros. Él ya no viene, ya dio su vida. Él ya dio su vida. Él ya no viene a morir. Él ya dio su vida en el madero, Él ya cumplió. Y hoy en día la condena ya no es en el madero. Hoy en día esas leyes antiguas ya nadie crucifica a nadie. Pero Cristo vino a morir en una cruz, a llevar el pecado de toda la humanidad. Eso dice la Escritura. No crees a la Escritura, no crees en Cristo. Si no crees que Jesús, libro de Isaías 53, 1 al 13, la muerte del Cordero que llevó nuestros pecados en el madero. ¿En qué parte de la Biblia, como le dije al colombiano, muéstrame tú que Jonás ha llevado mis pecados en un madero? Para que tú le digas a Jonás el Cristo. Si tú me sacas bíblicamente, yo te creo. Porque estamos hablando del Mesías. Estamos hablando del Hijo unigénito de Dios. Dios no tiene dos hijos. Dios tiene un hijo unigénito y primogénito, que es el principio de la creación de Dios. Si hablamos de la ley no son los 10 mandamientos. La ley son los 5 libros que Dios entregó a Moisés y le entregó a los profetas. Y dentro de estos 5 libros está escrito de un profeta que tenía que ser levantado como Moisés. Y Jesús dice, Moisés habló de mí. Y yo hablo lo que Moisés ha enseñado. Ahora Jesús era más que Moisés. Jesús ayunó también 40 días, 40 noches, pero Él no recibe mandamientos en tinta. Jesús recibe mandamientos por el Espíritu. Por el Espíritu. Él recibe las leyes en el corazón. Para que nosotros, Jesús es el templo del Espíritu, ahora nosotros, como yo digo en la Biblia, cómo es lo que ha hecho Jesús, que si nosotros creemos en Él, si nos arrepentimos, nos perdona nuestros pecados y nos hace un pequeño templo, también somos templo del Espíritu Santo. La profecía que está escrita que Dios no habita en casa noble, casa construido por mano del hombre. Dice, todo lo hizo mi mano, hasta el hombre fue hecho por la mano de Dios. Todo lo ha hecho mi mano, el cielo, la tierra, todo lo hice yo. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Cuál será el lugar de mi santuario, el lugar de mi morada? Si todo lo ha hecho mis manos. La tierra lo hizo la mano de Dios, todo lo hizo Él. ¿Qué casa me hace edificar? ¿Cuál será el lugar de mi morada? Eso está escrito en Hechos 7, 40, 41. Hasta Salomón edificó casa. Si el Altísimo no habita en casas hechas por mano del hombre. Nosotros tenemos que edificar nuestro corazón. Esa es la casa de Dios. Y la Biblia dice, oh hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón, dice. Porque Cristo murió, dio su vida para limpiar nuestros corazones. Porque si nuestro corazón está sucio, no entramos al reino de los cielos. Cristo dio su vida, dio su corazón al Padre para que nosotros, nuestro corazón sea redimido, sea, como dice la Escritura, sea circuncidado. Si el corazón no es circuncidado con el Espíritu Santo, no entramos al reino de los cielos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? La enseñanza de Jesús. Del corazón. Ahora, esos malos pensamientos que están en el corazón, ¿cómo los limpio? No hay pose mágica. No hay hombre, no hay pastilla que te limpie el corazón. No existe. Pero gracias al bendito Yeshua, Jesucristo,
Él muere en la cruz, se va al Padre y manda al Espíritu Santo para que el hombre sea una nueva persona. Para que el hombre, así como Él ha recibido los mandamientos, las leyes en el alma, en el corazón y en la mente, lo recibió literalmente, espiritualmente, la ley, el mandamiento, y lo recibe por el Espíritu, que son tres cosas que debemos de tener en el corazón, en el cuerpo, en la mente, en el corazón y en el alma. Y Cristo da el toque final, recibiendo Él el Espíritu Santo y teniendo conocimiento de las Escrituras, porque las Escrituras no se entiende carnalmente, se entiende espiritualmente. Claro que algunos dicen, no, yo entiendo la Escritura espiritual, pero hay algunos que tienen revelación de Satanás. Y por si acaso hay miles que tienen espíritu de mentira en su boca. Si yo le echo la pregunta al colombiano, ¿cuándo? Tú me dices que Jonás es el Cristo, ya bueno. Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso se lo dijo a Jesús. O sea que tú me quieres decir que Jonás ha venido de la diestra del Padre. ¿Cuándo se sentó Jonás a la diestra del Padre? Bíblicamente. ¿Y cuándo, en qué parte de la Biblia dice que Jesús va a nacer por segunda vez en la tierra? Va a ser un joven malcriado, que hacía malcriadeces, llega a ser joven, se prostituye con una hermana israelita llamada tal, tiene hijos. ¿Cuándo Jesucristo vino a ensuciarse? Porque Jonás tiene su hijo, y la congregación israelita lo sabe. Y vive mundanamente con cualquier ropa. Él no ama a Dios. Porque Cristo no nos manda a vestirnos mundanamente, nos manda a vestirnos como Él se vistió. Romanos 13:14. Si soy bautizado con Cristo, vive como Cristo vivió. Y sé vestido con la vestimenta de Cristo. Romanos 13:14 lo dice. Si este hombre es consagrado, ¿por qué no vivió así? Si su padre es consagrado, ¿por qué no vivió así? ¿Por qué pisoteó la ley? Porque en la ley dice que la vestimenta, esto, es perpetuo. Y un sacerdote, un profeta, para ejercer la ley del sacerdocio, no lo ejerce con pantalón, con ropa extranjera. Lo tiene que ejercer con túnica, si es que está en la ley y está en los mandamientos. Y eso yo no lo reclamo, eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Y muchos me dicen, no, que Ezequiel fue el que cumplió los mandamientos. Señor, no lo cumplió. ¿En qué parte de la Biblia dice que ¿cómo se llama? Un pontífice, o un sacerdote, o un levita, porque son tres cosas? El sumo pontífice es el que lleva el cargo mayor, el que habla con Dios, el sacerdote, y los levitas, son tres cosas. Y cuando un sumo pontífice o un sacerdote ha entrado a adorar a Dios en el holocausto con ropa mundana, según la Biblia, no hay. Porque Dios detesta, en Judas 23, dice que Dios detesta la ropa mundana. O sea que Dios viene, se hace carne, y Él mismo pisotea su ley. Y en Zacarías 3, 1, 2, 3 dice bien claro. Un ángel se puso en pie a Josué y le dijo, quítate esa ropa viles. Y Satanás se pone a discutir por Josué, y el ángel dijo, que Jehová te reprenda. Este tizón es arrebatado del infierno y se vistió de gala. Esta vestimenta con su manto es vestirse de gala, porque es una vestimenta perpetua dado a los sacerdotes, al sumo pontífice, al levita. Y un levita no puede orar, o un sacerdote vestido con ropa extranjera. Hubo unas prédicas
antes que el hermano Ezequiel, voy a hablar así para no faltarle respeto, porque yo no lo voy a juzgar. Jesús dijo, la palabra os juzgará. La palabra va a juzgar, y la palabra es la que está juzgando. Y la palabra es la que me va a juzgar también a mí. San Juan 12:47, por si acaso está escrito. Que él no se pone túnica porque está esperando recibir poder de Dios. O sea que era un profeta sin poder, sin gloria. ¿Cuándo Dios ha levantado un profeta sin poder? ¿Cuándo? Si Dios levantaba a todos sus profetas con poder, con señales, con prodigios, con milagros. Que si él se vestía de túnica venía el juicio. Y que él era los dos olivos que habla Apocalipsis 11, 3, 4 hasta el 9. Que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Murió muchos hermanos de ahí. Incluso un varón dijo que Ezequiel iba a resucitar. Y los hermanos decían, sí, iba a resucitar al tercer día porque él es el profeta. Virgus creo que se llama el que le dijo a la periodista. Virgus creo. Pasaron los 3 días, no resucitó. Ah, nos equivocamos. O sea que predican mentira, engaño. El espíritu de Ezequiel ha pasado sobre su hijo, se equivocaron. Y que Ezequiel ha escogido a Jonás. Primeramente para que una persona escoja a otra persona. Y para que esa persona sea ungido, está escrito en la ley cómo debe de ser ungido. Hay un aceite especial que se prepara en el sacerdocio. Y este aceite debería de haber sabido, pues, este postre Moisés, que se prepara con mirna, drogas aromáticas, canela, y se prepara y se toma un cuerno y se unge la persona con un cuerno, que se llama el aceite de la santa unción. Es una droga preparada especialmente por estatuto perpetuo. Por ejemplo, tenemos al rey David. Un ejemplo, cuando el rey David fue ungido, Dios le dice